Quisiera agradecer desde la Oficina Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a los panelistas y moderadores de esta sesión sobre un tema tan importante en la evolución del Estado de Derecho en materia ambiental en América Latina y el Caribe, como es el constitucionalismo ambiental latinoamericano. Me complace muchísimo presentarles a Michael Hanke Thomas. Michael es consultor del PNUMA en este momento, él es un experto en materia de derecho ambiental y le hemos pedido que él condujera estas sesiones, esta sesión en particular, presentando un trabajo que estamos desarrollando en materia de constitucionalismo ambiental desde la oficina. Nuevamente, muchísimas gracias a los socios de la región de esta jornada de celebración del Estado de Derecho en materia ambiental, el Instituto Judicial Global en materia ambiental, el Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad, con un especial agradecimiento a su directora ejecutiva, amiga y colega Claudia de Wind, por moderar esta sesión, y al Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de la República en Uruguay. Con esto paso la palabra y el comando de este tramo de las sesiones a Michael. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Andrea, por esa presentación, y muchísimas gracias a todas y todos quienes nos acompañan en esta oportunidad. Yo quiero dar las gracias por esta gentil invitación para exponer el trabajo que hemos estado desarrollando con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, en relación con el constitucionalismo ambiental. En particular voy a dar las gracias a la querida Andrea Brusco, coordinadora regional de Gobernanza Ambiental del PNUMA Panamá, por su confianza, que hoy se encuentra en Montevideo. Entonces hoy día yo quiero comparecer ante ustedes en una doble capacidad. La primera es como consultor regional del PNUMA y la segunda es como profesor asociado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián en Valdivia, Chile. El año 2021 comenzamos junto a Andrea a trabajar una serie de 3 documentos sobre derecho constitucional ambiental. El contexto en el que se desarrollan estos documentos es precisamente el 5º Programa para el Desarrollo y Revisión Periódica del Derecho Ambiental, también conocido como el 5º Programa de Montevideo. Coincidentemente, la región se encuentra en un proceso muy interesante de desarrollo constitucional. Y el último ejemplo de ello es precisamente todo lo que está sucediendo en Chile a propósito de la Convención Constitucional y el proyecto de nueva Constitución luego de casi 40 años de aplicación de la Constitución de 1980, que fue dada durante la época de la dictadura de Pinochet. Y por tanto estamos viviendo, al menos en Chile, el cénit del proceso constituyente, y que hoy día ya existe un texto provisional que será luego sometido a plebiscito en un nuevo proyecto de constitución política para Chile. Entonces, en este contexto es que la Oficina Regional del PNUMA para América Latina y el Caribe quiso desarrollar estos 3 documentos de política pública en tópicos centrales para el estado del derecho ambiental en la región. Y así, y a partir del desarrollo jurisprudencial que ha vivido la región en la última década, con sentencias muy importantes como las de los ríos Bogotá y Matanza-Riachuelo, la protección de la Amazonía colombiana, la sentencia Majul, por ejemplo, en el caso argentino, el caso del habeas corpus del oso Chucho en Colombia, y así una serie de decisiones que han sido importantísimas a nivel regional y que están marcando una tendencia en relación con la regulación del derecho constitucional. Incluso uno podría señalar de que existe una suerte de exuberancia jurisprudencial que encuentra soporte en los mismos ordenamientos jurídicos, particularmente en sus constituciones. O sea, no es un proceso voluntario, no es un proceso de activismo, sino de que es un proceso de interpretación constitucional precisamente a partir de los textos que se han dado cada uno de los países. Dentro de los que destacan, las constituciones que destacan, encontramos la Constitución de Brasil del año 88 y la Constitución de Colombia del año 91.
ambas de corte bastante liberal a la época, y muy avanzado finalmente en la década de los 80 y principios de los 90. Luego le siguen las constituciones del Ecuador y del Estado Plurinacional de Bolivia, que fueron elaboradas a partir de lo que hoy día conocemos como el nuevo constitucionalismo ambiental latinoamericano. En un cambio, en un giro propio de la región, pero que no tiene, y yo hoy día voy a sostener, y como lo hemos trabajado en los 3 documentos que hemos producido, no es algo novedoso, sino de que es una cuestión distinta. Ustedes saben que, bueno, el constitucionalismo moderno o liberal es una doctrina que tiene por objeto limitar el poder político. Es así como nace el constitucionalismo. Y en el caso latinoamericano, el constitucionalismo rompió con esta tradición liberal en estas últimas décadas y se aparta de los conceptos utilitaristas y pragmáticos que están presentes en muchas de las constituciones aún vigentes en la región. Y uno de los ejemplos claros de este apartarse de estas visiones utilitarias y pragmáticas es precisamente la relación con la naturaleza y con los ecosistemas, en una visión completamente distinta, o al menos que se aparta de la tradición constitucional liberal en relación con cómo se vincula los seres humanos con la naturaleza, el Estado con la naturaleza. Entonces lo que tenemos es que el nuevo constitucionalismo ambiental latinoamericano no crea nuevas ideas, sino que más bien osa en incorporar ideas preexistentes. Y esto es importante, aquí hay una osadía en la incorporación de ideas que ya existían, no hay nada nuevo. Por ejemplo, la idea del buen vivir, el concepto que trata en la Constitución del Ecuador y lo denomina como sumac causai, o en el caso del sumac camaña en el caso de Bolivia, no es muy ajeno a conceptos como el Ubuntu sudafricano o el concepto del Bután sobre la felicidad nacional bruta. Son conceptos que tienen una misma inspiración, que pueden tener algunos bemoles y cosas distintas, pero en esencia apuntan hacia lo mismo. Da la impresión de que a nivel global existe al menos una concepción que es semejante a la idea del buen vivir. Así que el nuevo constitucionalismo ambiental latinoamericano, en esta perspectiva, es atrevido, es insolente con la tradición liberal. Y no es un arrebato pueril, vamos a decirlo, sino de que más bien es una propuesta alternativa que reconoce que la vida se erige y requiere de la naturaleza. Cosa que tampoco es una novedad, sino de que alrededor del mundo hemos ido viendo desde la perspectiva, al menos de la academia y el desarrollo del soft law internacional, el reconocimiento precisamente de la estrecha vinculación que existe entre nosotros los seres humanos, la vida, como la conocemos, y la naturaleza. Esta imbricación de ambos sistemas es conocido por todos, pero lo que está sucediendo en América Latina nuevamente es este atrevimiento, esta osadía de incluirlos en los textos constitucionales. Ahora, en un plano menos vistoso, que también es importante y que sucede en paralelo a esta osadía de lo que sucede en el derecho constitucional latinoamericano, encontramos una pugna jurídica mayor, que encuentra su campo de batalla argumentativa en los tribunales de justicia. Y esto es muy importante, al menos en el caso latinoamericano. Porque por un lado, como argumento de soporte encontramos a las escuelas de la argumentación jurídica, una forma de interpretar la ley que junto a sus queridos principios se encuentra en pugna, en una batalla soslayada con el otro sector, un sector mucho más tradicional, que es el sector de la exégesis, de la interpretación del derecho desde una perspectiva extremadamente dogmática, y que es más amante de la literalidad. Entonces encontramos aquí ejemplos bastante notables de cómo se produce estas controversias, precisamente en el caso, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia de la Argentina, el esfuerzo que estaba haciendo por trabajar estos conceptos de los principios, y cómo estos principios, que en el caso de la exégesis los mira con pavor, porque no están establecidos en la ley,
son principios que la Corte los ha considerado de que son parte, que son un componente del edificio jurídico. Una cosa que es muy interesante, que nuevamente es un tema que no está muy abierto a la luz. Pero bueno, vamos a volver a la superficie, que no por ello es superficial, sino de que la Constitución, por ejemplo, la Constitución de Bolivia reconoce la idea del buen vivir, los derechos de la naturaleza, el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, el derecho al agua, la acción popular o la posibilidad de que cualquier persona recurra a los tribunales de justicia en defensa del medio ambiente. Estos reconocimientos no se agotan en la Constitución altiplánica, sino que se extienden a la de Ecuador y eventualmente a la del caso de Chile. Una nota, sí hay que hacer una nota de reconocimiento para la Constitución de Colombia, que es también llamada Constitución Ecológica, la que desde 1991 ha señalado un camino intenso de involucramiento con la cuestión ambiental. Particularmente, o de particular mención, es el número importante de disposiciones procedimentales que tiene la Constitución colombiana, tales como la acción de tutela, las acciones populares ambientales, las acciones de cumplimiento, e incluso el estado de emergencia ecológica. Otra de las características notables del constitucionalismo ambiental latinoamericano es el crisol de disposiciones sustantivas y procedimentales relacionadas con el medio ambiente. No las voy a mencionar, sino que les pediré a quienes me escuchan que las busquen y hallen en los 3 documentos que hemos trabajado en el PENUMA y que entiendo que prontamente estarán a disposición. Ahora, de este trabajo hemos podido extraer una serie de conclusiones, y hoy día voy a compartir con ustedes las más importantes. La primera es que la conceptualización del derecho a vivir en un medio ambiente sano debe abarcar múltiples dimensiones. Quien ha propuesto una semejante elaboración es el relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos y el medio ambiente, el canadiense David Boyd, en sus principios marcos sobre derechos humanos y el derecho al medio ambiente, Entonces ahí hay una coincidencia entre lo que se observa, lo que sucede en América Latina y lo que está sucediendo a nivel de derechos humanos. Y segundo, comprender que el derecho en general no tiene el mismo impacto si no se le dan herramientas a las personas para acceder a la justicia. De esta forma, los derechos ambientales constitucionales procedimentales son centrales en el caso de estas constituciones. Estas acciones producen un diálogo racional en los foros jurídicos y en aquellos países donde se le entregan a sus habitantes herramientas procesales efectivas, como Colombia precisamente, el caso de la Argentina, el caso del Brasil, florece la tutela ambiental. Entonces con eso, en mis 10 minutos, 11 minutos, he querido hacer un barrido de lo que está sucediendo a nivel regional en materia constitucional, y ahora le voy a dar el paso a Claudia de Wind, quien va a introducir a nuestros destacados panelistas que van a compartir hoy día algunas reflexiones en torno a estas ideas del constitucionalismo ambiental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michael, y muchísimas gracias por esas interesantes reflexiones. La verdad que ha sido un día bastante estimulador o estimulante. Yo creo que mi español, yo estoy en este maratón desde las 3:30 de la mañana, les adelanto. Así que tal vez si hay algún fallo de conexión o se cruzan los cables, debe ser la falta de sueño. Pero muchísimas gracias a nuestra querida Andrea Brusco, al PENUMA y a todos ustedes que nos acompañan desde América Latina por participar en esta celebración tan importante. Es un gran placer, un honor y un privilegio estar con esta fila de lujo de panelistas y expertos de la región para tratar un tema que es fundamental. Muy pocas veces se reconoce el papel protagónico que tiene nuestra región en lo que es el constitucionalismo ambiental y el afianzamiento de los derechos ambientales para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y el que estemos hoy celebrando el Estado de Derecho Ambiental con este tema y a nuestra región que ha ido, como bien nos mencionaba Michael, exportando estos temas y las lecciones aprendidas al respecto a otras regiones, no es menor. Para esto nos acompañan hoy Néstor Caferata,
un gran amigo, abogado argentino especializado en Derecho del Medio Ambiente, que se desempeña como secretario de Juicios Ambientales y director de la Oficina de Justicia Ambiental de la Corte Suprema Argentina. Pero más que todo, yo diría que Néstor es un maestro de los maestros en el derecho ambiental. Yo creo que el número de obras que ha publicado en estos temas es incontable, y por otro lado, digo el maestro de los maestros porque no hay estudiante latinoamericano que no haya estudiado en la Facultad de Derecho Ambiental con el trabajo y el conocimiento de Néstor, que tan generosamente nos comparte. Por otro lado, nos acompaña mi querida compatriota, la magistrada Wendy Martínez, quien preside la Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, una meca del conocimiento también. ¿Qué más decirle? Que cuatro maestrías y 9 especialidades, si no hice el conteo al revés, una exponente de estos temas a nivel interamericano en la Comisión de Justicia Ambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y también en el Instituto Judicial del Medio Ambiente Mundial, otro de nuestros socios hoy. Por otro lado, tenemos a mi querida amiga y colega María del Pilar García, quien dirige en la Universidad del Externado el Centro de Derecho Ambiental. María del Pilar es autora de diferentes artículos, libros, especializada en el tema de derecho minero, pero también ha trabajado el tema de aguas, ordenamiento territorial, todo el tema de justicia en Colombia, y también otra maestra de maestra, porque ha sido mentora de un sinnúmero de estudiantes en nuestra región. Y por último, aunque no menos importante, nuestra querida amiga, la magistrada Wendy Martín, la magistrada Damaris Vargas, que espero que ya se nos haya podido unir, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica, una sala que ha tenido un sinnúmero de fallos emblemáticos donde se declaran, se establecen bienes constitucionales ambientales, y donde se ha avanzado de manera importantísima en lo que son los derechos de acceso al constitucionalismo ambiental y el derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces, con ese panel de lujo vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Tenemos 4 preguntas que son, bueno, me dijeron que eran las preguntas fáciles que me tocaban, pero en realidad son preguntas difíciles, porque en un primer plano les vamos a pedir que por favor nos cuenten desde su perspectiva cuáles son las tendencias que ustedes ven consolidadas en el derecho constitucional ambiental latinoamericano. Y sabemos que tenemos 24 constituciones en la región que establecen el derecho a un medio ambiente sano, pero ¿cómo se ha operativizado ese derecho y cómo se ha avanzado? ¿Tenemos alguna predictibilidad en cuanto a la línea jurisprudencial en esta materia? ¿Qué pueden comentarnos sobre los derechos de la naturaleza? Luego tenemos una segunda pregunta sobre cuáles son los mecanismos y las vías jurídicas más prometedoras. Y en tercer lugar, en su opinión, ¿cuáles son las ideas que han perdido fuerza en el constitucionalismo ambiental? Y para cerrar, ¿cómo tenemos y por qué tenemos que fijarnos en los tribunales como fuentes del derecho en materia del constitucionalismo ambiental? Entonces, yo quisiera empezar con la magistrada Damaris y pedirle que nos comente en primer lugar, y a todos, por favor, que nos enfoquemos en 2 de las preguntas y luego hagamos una pequeña pausita para discutir las preguntas que tengamos en el chat, y luego seguimos con las siguientes 2. Entonces, en primer punto, magistrada Damaris, si pudiera contarnos sobre las tendencias consolidadas que se vislumbran en nuestra región, y cuáles son las vías más prometedoras del constitucionalismo ambiental en la región. Por favor, la palestra virtual es suya. Damaris. Hola Claudia, qué placer saludarte, aún con déficit de sueño, sos brillante. Un placer de poder compartir con ustedes, no sé si me escuchan y me ven. Te escuchamos perfecto.
Gracias, Claudia. Voy a poner una presentación. Claudia, ¿está bien la dinámica? Si de una vez, en relación con las 4 preguntas, me enfoco, o vamos una por una. Bueno, yo preferiría que lo partiéramos 2 y luego 2. Preferíamos 2. no presentaciones, pero si tú quieres, usted manda. Entonces lo hacemos sin presentación, no hay ningún problema. Bueno, en primer orden, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este seminario tan importante para el Poder Judicial de Costa Rica, poder aprender de ustedes, de las experiencias que tienen y de los avances que se han hecho en derecho ambiental es muy importante. Y contarles un poquito de la visión de nosotros desde nuestro país y la visión global que pretendemos tener también. Sobre las preguntas guía que nos plantea Claudia, tendencias consolidadas del derecho ambiental latinoamericano. Bueno, consideramos que una de esas tendencias es la visión ecocéntrica, el abandonar esa visión antropocéntrica que tradicionalmente se tuvo durante muchos años. Considero que esto ha costado mucho y quizás no esté tan consolidado, pero ha tomado mucha fuerza a nivel latinoamericano y eso pues me parece extraordinario. El análisis en la judicatura basada en los principios de derecho ambiental, principios que evidentemente se derivan de los convenios internacionales que tienen la grandísima ventaja de que son compartidos entre los diferentes países y porque se derivan de esos convenios que son con una visión global. Y si esto nos sirve de guía a nosotros para emitir nuestras resoluciones, pues eso es extraordinario. La legitimación amplia también, ya no una visión tradicional de legitimación restringida como en el derecho común. Creo que ya esas son tendencias consolidadas en América Latina, que es un grandísimo avance sobre las ideas que fueron perdiendo fuerza en el derecho constitucional ambiental latinoamericano. Bueno, como les señalaba, creo que ha ido perdiendo fuerza esa visión antropocéntrica, donde considerábamos que el ser humano era el centro de todo y si algo servía, pues le servía al ser humano, pues se protegía. De lo contrario, no, quedaba desprotegido totalmente esa visión. Me parece que perdió fuerza, que se ha ido consolidando la visión ecocéntrica. La conservación versus desarrollo, estimo que es importante considerar, pues al menos en mi país durante muchos años, y en estos momentos tenemos la gran fortaleza de haber recuperado muchísimo la foresta, pero no tenemos que fortalecer la visión de protección de la naturaleza en contra o versus el desarrollo, todo lo contrario, tiene que haber un equilibrio entre ambos. La fórmula de desarrollo sostenible creo que ha hecho pues una visión correcta de lo que es el derecho ambiental para que los pueblos sigamos desarrollándonos, pero con un absoluto respeto también de la naturaleza. Creo que este es un tema trascendental que debemos mencionar. También la igualdad en las exigencias en los países, en los convenios internacionales. Estimo que esa era la visión que se tuvo por muchos años en los convenios. Sin embargo, empezamos a notar en el convenio de París que empiezan a hacerse distinciones para países desarrollados y para países en vías de desarrollo que evidentemente estamos en condiciones muy diferentes y necesitamos un enfoque que nos distinga en relación con los desarrollados que podían dar mayores aportes a nosotros que tenemos tanta foresta y tanta biodiversidad que proteger para el beneficio del planeta. Otra situación que estimo que hemos superado o lo tratamos, es la legislación desperdigada que tenemos, muchísima legislación con competencias que están diseminadas, con competencias encontradas entre diferentes instituciones para resolver un solo recurso, por ejemplo, el recurso hídrico. En mi país hay más de 1000 leyes, más de 30 instituciones que lo regulan y hay proyectos de ley cuya tendencia es concentrar en pocas instituciones o una sola, con una visión ecosistémica, no ver los recursos por aparte, sino verlos integralmente. Considero que esas podrían ser algunas de
de los aspectos que podríamos resaltar sobre esas dos primeras preguntas base que nos está presentando Claudia y que no deberíamos de dejar de lado. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Damari, por esas interesantes reflexiones. Y yo quisiera, antes de darle la palabra a Wendy, que creo que es quien nos sigue, para estimular un poco la discusión. Yo creo que ese desperdigamiento que tú mencionas también fue destacado en el más reciente informe del secretario general de las Naciones Unidas. Necesitamos cohesión, necesitamos el Estado de Derecho ambiental verdaderamente en acción y que contribuya a la aplicación y el cumplimiento. Y la otra cuestión que les pongo ahí para que los demás panelistas nos comenten, tiene que ver con, bueno, ecocentrismo o realmente estamos hablando de una era policéntrica, donde vienen todos los invitados, vienen todas las disciplinas a la mesa y donde el enfoque no es solamente el ambiente ni es solamente el ser humano, sino este concepto de la ecología integral mucho más amplio. Entonces, con eso pasamos, por favor, a la magistrada Wendy. Bueno, saludos, estimados colegas de la disciplina del derecho y de otras disciplinas y ciencias que nos acompañan en este interesante evento desde la madrugada hasta la madrugada. 24 horas, todo un reto. Felicito a los organizadores del evento y a todos los ponentes que han participado por la osadía de tener la iniciativa de realizar 24 horas continuas de derecho del medio ambiente, sobre todo en la persona de la doctora Andrea Brusco y de Claudia de Win, quienes nos han estado moderando la tarde de hoy y quienes representan parte de las instituciones organizadoras. Bueno, las dos preguntas que ponemos como base a este interesante debate me parece a mí que son las preguntas claves para una aproximación primaria a lo que sería un estudio profundo del derecho constitucional y el constitucionalismo ambiental en Latinoamérica. A mi juicio y desde mi muy humilde parecer, el derecho ambiental es tan cambiante como el medio ambiente. Sin embargo, existen tendencias hoy en día que podemos identificar como consolidadas durante el arduo trabajo que han ido realizando tanto las organizaciones no gubernamentales como las instituciones y organismos internacionales, como la labor de los jueces y operadores del sistema desde sus distintos roles. Entre estas tendencias que yo podría señalar de forma mediana para ocupar un breve tiempo dentro de este debate, que es además de muy interesante, un debate sumamente amplio, son las siguientes. El reconocimiento a un derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano, que ya hoy en día me parece no es un punto de discusión, sino que es como lo llaman los filósofos del derecho, un topoy, un punto común en América Latina, que penetra no solamente a partir del derecho constitucional mismo en las constituciones de los diferentes países de América Latina que han adoptado el derecho a un medio ambiente sano como un derecho fundamental, sino también que nos viene dado por los diferentes tratados que reconocen el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano. No nos vamos a adentrar en este momento en la diferenciación entre lo que es un derecho humano y lo que es un derecho fundamental. Esa discusión la vamos a dejar para otro momento si hay lugar. Es importante que nosotros tengamos en cuenta, y ya lo mencionaba anteriormente uno de los panelistas que nos antecedió en la sección 11, que esta es una de las materias en la que el derecho internacional y el derecho de los tratados es más prolífera. Es decir, que es una materia en la que el derecho internacional se ha consolidado como una fuente principal de aplicación material al derecho interno de las naciones.
Un tercer punto que quiero destacar es la segregación de las diferentes ramas o temas medioambientales con un abordaje con cierto nivel de independencia. Es así como vemos, por ejemplo, que tenemos regulación, tratados sobre cambio climático, sobre protección de especies, sobre derecho de mares, sobre el acceso a los datos. En fin, esta es una materia que, a diferencia de otras materias que conocemos, cada una de estas aristas, cada uno de estos grandes temas constituye una gran especialidad dentro de una materia ya especializada que es el derecho ambiental. Otro tema que me gustaría destacar es el reconocimiento del derecho ambiental como un derecho principialista, que también lo traía a colación. Me parece que iba aquí tomando mis notas, pero ustedes saben que no siempre puedo recurrir a ellas porque quiero hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero me parece, si la memoria no me falla, que ya el ministro Benjamin señalaba como una de las principales fortalezas y rescataba que desde el 92 el derecho ambiental es un derecho principialista y que ha influido de forma importante en todo el desarrollo del derecho ambiental de América Latina en su conjunto, con independencia de la lengua. ¿Qué importancia capital le veo a este aspecto principialista? Bueno, que permite, sobre todo en el momento actual del desarrollo del derecho, donde la filosofía del derecho y la argumentación han cobrado un punto de importancia trascendente que viene dado por la globalización, el intercambio entre países de conocimiento, experiencias, teorías. La teoría de Robert Alexis sobre la aplicación de los principios y sobre todo la teoría de Atienza a través de su teoría de las piezas del derecho, la inclusión de estos mecanismos que, sin ser normas per se, normas en el sentido estricto de la palabra, sino que tener un carácter jurídico que permite la solución de estos que ellos llaman casos complejos, en palabra de Ronald Dworkin. Para su solución, estos principios, tanto del derecho ambiental como del derecho constitucional en sentido general. Algo que es importantísimo, dada la complejidad cada día mayor de los problemas ambientales y de los casos que se presentan a los tribunales en América Latina. Y me parece que 3 puntos adicionales son importantes mencionarlos como tendencia: el reconocimiento del carácter difuso y colectivo de los bienes jurídico-ambientales, e incluso la superposición de estos bienes difusos y colectivos por encima de los bienes privados, que también hacían referencia, y una muestra de ello es la jurisprudencia o los precedentes del Tribunal Constitucional Dominicano, que ha asentado que los derechos difusos y colectivos están por encima de los demás derechos. Y la flexibilidad del derecho ambiental, tanto en el reconocimiento de nuevos sujetos de derecho desde el punto de vista activo como desde el punto de vista pasivo. Y entre ese reconocimiento encontramos una innovación fabulosa, que ya también es reconocida de manera pacífica y consolidada, que es el derecho de las futuras generaciones, cambiando la idea tradicional de la personalidad jurídica. ¿Qué ideas me parece a mí, así a grandes rasgos, que han perdido fuerza en el derecho constitucional o en el constitucionalismo ambiental latinoamericano? Y debo aclarar que cuando hablamos de perder fuerza, no necesariamente quiere decir que ya no se usen en ninguna parte, sino que son ideas que han sido repensadas y que hoy en día nos permiten tener diferentes posibilidades al momento de seleccionar una herramienta para la solución de un caso concreto. Primero, la necesidad de punición de las conductas lesivas al medio ambiente como una forma idónea para la solución
de los conflictos medioambientales y como una forma de prevención del daño ambiental. La segunda idea que me parece a mí, ya la mencionaba Damaris, y por tanto no voy a pesar de que Claudia ha pedido ampliar, no voy a ampliar mucho sobre ello, es el desplazamiento de la idea antropocéntrica por una idea geocéntrica o ecocéntrica del derecho ambiental y del medio ambiente. Y finalmente me parece que otra idea que está siendo desplazada o que ha sido en cierta medida desplazada es el tratamiento de algunos recursos o bienes jurídicos ambientales como si fueran recursos ilimitados, que era como los tratábamos en un inicio, como por ejemplo el tema del agua, que lo considerábamos un recurso en una abundancia tal que parecía impensable en un inicio que tuvieran un límite, y que hoy en día estamos seguros que presentarán uno de los problemas esenciales en las luchas de las naciones por el dominio de las aguas. Entonces me parece a mí que esos 3 puntos son 3 puntos que puedo identificar como ideas que han sido desplazadas o que están en proceso de desplazamiento en el constitucionalismo ambiental en América Latina. Muchísimas gracias. Nos vemos en la segunda vuelta. Menos mal que no estamos en política, que esto es una segunda vuelta constructiva. Muchísimas gracias, magistrada Wendy, como siempre sin desperdicio. Y yo quisiera también, antes de pasarle la palabra a nuestro querido Néstor, señalar que hay algo aquí muy relevante que tú has mencionado y que es un preámbulo perfecto para la disertación de Néstor, porque hemos compartido muchísimo sobre esto también, es la naturaleza principista del derecho ambiental y el diálogo de la fuente que se da aquí. Yo creo que es relevante también mencionar en este contexto lo que tú decías de que la diferencia entre, bueno, derechos fundamentales o no. Yo creo que estamos ante una clara tendencia de lo que yo le llamo con mis estudiantes la derecho humanización del derecho ambiental. Y la opinión consultiva de la Corte Interamericana ha provocado un giro al abrir la puerta para la justiciabilidad de estos derechos y ha cambiado la percepción y cómo se maneja todo este tema. Pero donde hay derechos también hay obligaciones, que era algo que mencionaba esta mañana cuando empezamos el maratón, y muchas de las constituciones en nuestra región tienen algunas de esas obligaciones que han sido también enfatizadas por la opinión consultiva de la Corte. Entonces, con eso de escenario, Néstor, cuéntanos en tu opinión, ¿cuáles son esas tendencias consolidadas y qué es lo que tú crees que ha perdido fuerza? Bueno, yo creo que para señalar las tendencias que se observan en el derecho constitucional ambiental latinoamericano y caribeño, debemos tener en consideración las dos versiones del constitucionalismo verde de la región. Me refiero a la versión del constitucionalismo del desarrollo sostenible, muy ligada a Río 92, y la versión del constitucionalismo andino, muy vinculada con la cosmovisión de las comunidades originarias y de los pueblos indígenas. La primera versión, o si se quiere la primera etapa del constitucionalismo verde de América Latina, representado por esta idea del desarrollo perdurable, digamos que se advierten una serie de tendencias que yo las considero consolidadas. Una es la idea de que se consagra el derecho deber ambiental. Derecho al ambiente sano, equilibrado, la Constitución argentina dice apto para el desarrollo humano, o derecho al ambiente adecuado, como dice la Constitución mexicana, y el deber de preservarlo, o el deber de
conservar. Es un derecho-deber. Recién vos, Claudia, hablabas de las obligaciones constitucionales ambientales, y el deber de preservarlo, al decir de la Corte argentina, es el correlato del derecho al ambiente sano. Yo creo que hay una marcada tendencia en el constitucionalismo de la región de hablar de deber de protección. En realidad se concibe el derecho ambiental como un derecho tuttivo o protectorio, pero al mismo tiempo se habla de un deber. Incluso, a mi juicio, cuando uno analiza las fórmulas constitucionales con las que ingresa en las cartas magnas políticas de nuestra región el derecho ambiental, en realidad las primeras constituciones no hablaban tanto de derecho como de deber. Yo recuerdo la Constitución de Panamá de 1972, decía: es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación. La Constitución de Cuba del 76 decía: el Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país, y más adelante hablaba que es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera. Es decir, inicialmente no se lo concebía como un derecho, sino como un deber que recaía en cabeza del Estado y o de los ciudadanos, de la población. Por eso digo, es que la primera tendencia que se observa es que es un derecho de deber. En realidad hay una tendencia anterior, y es la idea de constitucionalización del derecho ambiental. Esa idea de constitucionalización del derecho ambiental, del constitucionalismo verde de América Latina, que así lo calificara Raúl Brañes, en realidad va de la mano también del neoconstitucionalismo o del nuevo constitucionalismo, y que tiene una expresión singular en el ámbito del derecho privado, el derecho privado constitucional, o la doctrina alemana del Dritte Wirkung, en virtud de la cual se habla de la fuerza normativa de la Constitución, y que la Constitución es aplicable aún en las relaciones entre particulares, es decir, no solamente de manera vertical, sino también de manera horizontal. Otra idea que está consolidada en América Latina, en esta primera versión del constitucionalismo verde, es la idea del desarrollo sostenible. A partir del informe de Groth-Brundtland, bueno, las constituciones de nuestra región incorporaron la idea del desarrollo sostenible, el concepto de futuridad o de sustentabilidad, o la idea de equidad intergeneracional. Las generaciones futuras aparecen ya como un nuevo sujeto de derecho protegido en las constituciones de América Latina. Otro concepto que se incorporó es el concepto de protección, no solamente del patrimonio natural, sino también del patrimonio cultural. Es decir, se amplió el objeto de protección desde el punto de vista ambiental. ¿Por qué digo esto? Esto es muy importante, porque durante mucho tiempo, y en los inicios del constitucionalismo verde de América Latina, se pensaba en la defensa del patrimonio natural, e incluso lo veía desde un punto de vista antropocéntrico como un recurso natural, es decir, un recurso económico finalmente, más allá de que se hablaba de la idea de conservación y estaba instalada la idea de la visión holística, totalizadora, integral, propia de las ciencias de la ecología. Pero se pensaba en el derecho ambiental casi como un sinónimo del derecho de los recursos naturales. Ahora aparece enriquecido con la defensa del patrimonio natural y del patrimonio cultural. Otro aspecto que veo consolidado también es la recuperación de los bienes colectivos o de los bienes comunes, que ya estaban en el derecho romano, pero que la Revolución Francesa de 1789 y el Código Napoleónico de 1804 prácticamente lo habían hecho desaparecer, aunque algunas legislaciones, por ejemplo la legislación de Chile, de la mano de un profesor de Derecho Internacional y de Derecho Romano, Andrés Bello, reconoce esa categoría. Pero, por ejemplo, el Código Civil de Vélez Sarsfield de 1869 de la Argentina
no reconoce los bienes comunes o los bienes colectivos y habla de los res nullius, es decir, de las cosas sin dueño, cosas que podían ser apropiables. La idea de los bienes colectivos aparece también de la mano de los llamados intereses difusos, o en la Constitución argentina se los denomina derechos de incidencia colectiva, que son derechos de pertenencia supraindividual, metaindividual, transindividual, colectiva, impersonal, indiferenciado, referidos al bien colectivo ambiente o a alguno de sus componentes. El bien colectivo o el bien común es un bien de naturaleza indivisible. De manera que esta idea de los intereses difusos o de los derechos de incidencia colectiva, los intereses del pueblo, como dice la Constitución del Brasil en el artículo 225, también es una tendencia consolidada. La doble personalidad del derecho ambiental, no solamente como derecho individual o derecho subjetivo, derecho al ambiente, sino también como un derecho de incidencia colectiva, un derecho colectivo. Por eso se habla en el daño ambiental como una expresión ambivalente que comprende, por un lado, el daño al ambiente en sí mismo, el daño ambiental colectivo, y par ricochet, de rebote, el daño ambiental individual. En el primero, la acción es de naturaleza preventiva o de restauración, y en el segundo, la acción es de tipo resarcitoria. La idea que expresaba Wendy, en el sentido de que el derecho ambiental es un derecho fundamental, un derecho humano tal como aparece tal como aparece en el Protocolo de San Salvador, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el artículo 11, y ahora, recién lo hablaba Claudia, en la opinión consultiva número 23 del año 2017, y de alguna manera, aunque no lo dice de manera expresa, pero bueno, cuando uno lee el Acuerdo de Escazú, se encuentra con los principios que figuran en el artículo 3, que son principios que provienen del área del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho ambiental, y en el artículo 4 se habla que se va a proteger el ambiente como cualquier otro derecho humano. O sea, la relación íntima entre el derecho ambiental y los derechos humanos aparece implícita al menos en el sistema de Naciones Unidas, explícita en el sistema interamericano de derechos humanos, y cada vez más hay jurisprudencia de nuestros superiores tribunales de justicia constitucionales, por ejemplo, la causa de México del 14 de noviembre del 2018, en el caso Parque Temático Ecológico Centenario, en el que se habla del derecho fundamental al ambiente. El modelo de acceso a la justicia también es una temática que está consolidada en el derecho constitucional ambiental. Hay una revalorización de la función de los jueces, hay garantías colectivas como pueden ser el amparo, pero vamos, tutela o de protección. Néstor, perdón que te interrumpa. Aguanta esa idea ahí, ponla en pausa un segundito, porque vamos a tratar eso en la segunda parte de las... y la verdad que ha sido un debate hasta ahora sumamente rico, y vemos varios aspectos en común entre las presentaciones que tenemos al momento. Perfecto. Desde el tema de los bienes comunes, desde el tema de la intergeneracionalidad, el diálogo de fuentes, la justiciabilidad, entre otras. Y tenemos varias preguntas ya en el chat, así que vamos, María del Pilar, a darte a ti tu tiempo para que nos compartas tus ideas sobre las tendencias y las ideas que han perdido fuerza en tu opinión, antes de pasar a la segunda parte. Muchas gracias. Bienvenida, María del Pilar. Muchas gracias, Claudia, a ti y a todos los organizadores por permitirme compartir con ustedes estas ideas. El primer asunto que nos pide es tratar tendencias consolidadas en el derecho constitucional ambiental latinoamericano. Yo quisiera referirme a 4 aspectos en particular. Sé que algunos ya los han tocado, así que espero dar algún elemento adicional. El primero del que quisiera hablar es que encuentro consolidado el reconocimiento al derecho al ambiente sano o adecuado. El segundo aspecto que encuentro
absolutamente consolidado es la definición de acciones constitucionales para la protección de ese medio ambiente sano. El tercero, que ya lo analizaba el profesor Caferata, al lado de los derechos, también deberes ambientales, pero no solamente para los particulares, sino, o para los ciudadanos, sino también para el Estado. Y el cuarto, el uso de principios ambientales globales en la definición de causas o de asuntos que llegan al escenario judicial y la definición también de esos principios a escala regional y nacional. Empiezo con la primera tendencia, la del reconocimiento del derecho al ambiente sano o adecuado. Evidentemente toda Latinoamérica ha reconocido a través esencialmente de sus constituciones este derecho al ambiente sano, al ambiente adecuado. Desde 1972 hasta hoy podemos evidenciar una gran transformación de los marcos legales de América Latina, siendo algunos países, digamos que más protagonistas que otros, llevando la vanguardia más que otros, pero hoy nos podemos decir sin duda que la región cuenta con reconocimiento formal, ya sea desde la Constitución o inclusive a través de otros documentos de carácter vinculante. Para el caso colombiano, diríamos, hay un reconocimiento desde el punto de vista constitucional, artículo 79 de la Carta Política Colombiana, hay reconocimiento a través de ley, inclusive leyes que son mucho más anteriores a la propia Constitución, y también tendríamos reconocimiento a través de tratado, múltiples reconocimientos que permiten desde la óptica de la Corte Constitucional esencialmente, pues también un avance o una nueva construcción de esa afirmación constitucional. No solamente hay un reconocimiento al derecho al ambiente sano adecuado, sino que a partir de ese reconocimiento la Corte pues va cubriendo muchos aspectos que tienen que ver con este medio ambiente sano adecuado, va construyendo desde el punto de vista jurisprudencial alcances que en principio pues no podíamos leer del texto formalmente identificado en este artículo 79. Para el caso colombiano encontramos temas que tienen que ver con aire limpio, agua segura, derecho a la información, derecho a la participación, protección de ecosistemas, protección de biodiversidad, inclusive temas relacionados con clima o protección de futuras generaciones. Asuntos que terminan siendo inclusive o terminan generando órdenes para otras ramas del poder público que tendrán que aportar también a la construcción de este ambiente sano. Lo que tiene que ver con acciones constitucionales, en el caso colombiano, pues tendríamos consolidadísimas acciones de grupo, acciones populares, acciones de tutela o amparo, pero si hacemos un análisis de otros casos, por ejemplo el brasilero, pues va a encontrar otros tipos de amparo que también estarán dirigidos a la protección de este derecho al ambiente sano. Amparo colectivo, acción de inconstitucionalidad o amparo de difusión cuando una falta de ley puede ocasionar daño al medio ambiente. La siguiente tendencia, la de los deberes ambientales, la encuentro en las constituciones, ya como lo nombraba quien me antecedió la palabra, pero no solamente desde el punto de vista formal encontramos su reconocimiento a escala constitucional, sino también desde el punto de vista legal, desde el punto de vista reglamentario. Examinando, por ejemplo, la Constitución peruana, al lado del reconocimiento del derecho, encuentro múltiples deberes, no solamente para el Estado, sino también para los particulares. La última tendencia a la que refería, que es el uso de principios ambientales globales, pues nos da también una forma de ser del derecho constitucional ambiental latinoamericano. Esa forma de ser permite traer a colación los principios de Estocolmo, de la Declaración de Río, de la Carta Mundial de la Naturaleza, y llevarlos de manera formal, en algunos casos como el colombiano, en la ley 99-93 tendremos reconocimiento formal, innecesario, pero realizado, de estos principios de la Declaración de Río, y vamos a ir trayendo también a través de decisiones jurisprudenciales y de otras fuentes, reconocimiento de principios que aún no hacen parte de instrumentos vinculantes desde el punto de vista internacional inclusive. Es decir,
construimos principios a partir o inspirados en ese derecho internacional ambiental. Y además definimos unos a escala regional, como sería el caso de Escazú. Obviamente inspirados en Río, inspirados en otros documentos internacionales, pero que nos permiten también verificar la necesidad regional y dar una respuesta a través del principio como fuente del derecho. Ahí en este minuto que me queda y tratando de identificar algunas ideas que perdieron fuerza, diría yo que lo que más ha perdido fuerza es el análisis y la aplicación tradicional del derecho constitucional para pasar a un constitucionalismo transformador. Un constitucionalismo que puede cambiar paradigmas, que puede utilizar herramientas muy exóticas para la protección de la naturaleza. Hablaba el profesor Handke sobre el habeas corpus de Chucho, o de instrumentos que realmente no nacen para proteger la naturaleza, pero un juez decide utilizarlos en cierta manera. Esa tal vez la primera ruptura. Otra, la hipertrofia normativa, que ya nombraba alguien también por ahí, ha sido o intenta resolverse a través de reestructuraciones normativas. En el caso colombiano, todos los decretos que estaban dispersos se trataron de compilar en uno solo para tratar de dar algún orden al operador jurídico. Y la última que quisiera nombrar es pues esa transformación de la naturaleza recurso natural renovable a naturaleza recurso finito y vulnerable, que creo que nos lleva también a la búsqueda de nuevas herramientas para la protección de los servicios ambientales y de todos los beneficios que nos trae este entorno natural. Creo que haber cumplido con el tiempo, Claudia. Muchísimas gracias, María del Pilar. Y lo que más me gusta es que ustedes son unos panelistas muy coincidentes. O sea, yo creo que, no sé si fue que se combinaron antes de la sesión o qué, pero van todos en la misma línea. Y creo que un tema aquí a destacar es la cuestión de los límites planetarios y tal vez resaltar también que el protagonista no es solo el juez, sino también la Constitución en esa búsqueda de transformación que nos mencionaba María del Pilar. Entonces, para pasar ya finalizando a nuestras dos preguntas, van a tener cada uno 2 minutos para contestarlas y tal vez si pudieran abordar las siguientes preguntas que vemos en el chat. ¿Cómo puede el programa de Montevideo utilizarse para facilitar el acceso a la justicia, sobre todo con la presencia de actores internacionales que no se comportan fuera de casa como se comportan en casa? Número 2, ¿cómo podemos defender o proteger la cosmovisión de nuestra región? Nuestra región es muy única en ese sentido y a diferencia de otras, aunque hay instrumentos jurídicos parecidos, el valor que se le da al medio ambiente y a los ecosistemas está plasmado de una ideología y de una cosmovisión única. Y por otro lado, conectado a la pregunta sobre cuáles son las vías jurídicas más prometedoras, ¿puede la región llegar a una aplicación y un cumplimiento efectivo sin que las ONG tengan que intervenir y promover los litigios ambientales? Entonces, con eso, ¿cuáles son las vías jurídicas más prometedoras y en qué precedentes ustedes creen que deberíamos estarnos fijando? María del Pilar, vamos a empezar al revés, porque como te dejamos de último, vamos a empezar contigo. Bueno, perfecto. 2 minutos, así que voy a tratar de ser muy concreta. Una de las vías que creo que es prometedora es el avance en los medios que impulsan el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en el ámbito regional. Creo que hemos tenido ya muy claro a través de la academia que se ha ido fortaleciendo en la región, de los expertos regionales, pero también de las decisiones de los jueces, que realmente es necesario fortalecer ese círculo virtuoso entre derechos humanos, medio ambiente y derecho de acceso si es que queremos lograr efectivamente alcanzar el gran objetivo de la protección de la naturaleza. Otro punto que creo que es una vía jurídica prometedora es el desarrollo de principios ambientales, especialmente hay uno en el que yo creo que es
necesario, y es el de la necesidad de buscar la efectividad de las normas ambientales. Es decir, no es solamente tener las normas y que ellas entren en vigencia, sino lograr que con ellas se permita una real transformación del entorno natural afectado, que las normas tengan realmente un objetivo ambiental a lograr. Creo que este principio, incluido en diferentes instrumentos internacionales y del que venimos hablando desde allá hace un buen rato, es una herramienta prometedora para el logro de ese Estado de Derecho ambiental. Y la tercera vía jurídica prometedora creo que es el mayor conocimiento de esta rama del ordenamiento jurídico. La consolidación de escuelas de derecho ambiental en la región. El hecho de que no son pocos los estudios de nivel doctoral y las investigaciones que se realizan en la región para construir una forma de ser muy particular del derecho ambiental latinoamericano. El hecho de que podamos aquí compartir algunos de esos elementos del derecho constitucional ambiental latinoamericano es muestra de ello. Esa especialidad que vamos logrando, ese conocimiento de esta rama del ordenamiento jurídico, también a su vez va a permear la nueva estructuración de institucionalidad y una mejor respuesta de los jueces cuando deben asumir causas ambientales. Los jueces del 72 no hubiesen podido tener las herramientas que tienen hoy. Hoy los jueces pueden conocer de la realidad ambiental de la región y además pueden estudiar sobre el tema. Es más, tribunales como el Tribunal de Valdivia han logrado profesionalizar a sus jueces de manera absoluta, enfocarlos en los temas ambientales, lo cual también permite una resolución mucho más rápida de los conflictos y mayor profundidad en las decisiones. Muchísimas gracias, María del Pilar, y agregamos de manera interdisciplinaria, no solamente desde la óptica legal. Néstor, 2 minutos. Estás en silencio. Estás en silencio, Néstor. No te escuchamos. Decía, ¿cuáles son las vías jurídicas más prometedoras del derecho constitucional ambiental latinoamericano? Yo creo que hay que fortalecer los instrumentos de política ambiental. Cuando me refiero a los instrumentos de política ambiental, me refiero a la información pública ambiental, a la participación ciudadana, a la formación de la decisión, al acceso a la justicia ambiental, al control ambiental. Hay que flexibilizar las reglas y los principios procesales y hay que darle mayores poderes, deberes a los jueces. Es decir, hay que diseñar la figura de un juez activo, un juez de responsabilidad social o de protección de hogaño. El juez tiene un rol protagónico en la defensa del medio ambiente, también establecer claramente mecanismos idóneos, efectivos, de acceso expedito, como es el amparo colectivo ambiental u otros procesos de este tipo, acciones sumarísimas en la defensa del medio ambiente. Y por último, el fortalecimiento de los principios del derecho ambiental, porque definitivamente el derecho ambiental es un derecho principista y valorista, y en la mayoría de los casos ambientales son casos complejos que exigen la elaboración de un juicio de ponderación, de proporcionalidad o razonabilidad y un diálogo de fuentes, con la aplicación efectiva de principios y valores, muchos de ellos de base constitucional. Creo que pasa por ahí la necesidad la idea de establecer vías jurídicas prometedoras en el derecho constitucional ambiental latinoamericano. Y además está decir que los jueces cumplen un rol importantísimo en la defensa del medio ambiente. Es un jugador heterodoxo, pero que necesariamente tiene que concurrir
en la defensa del medio ambiente, sobre todo en aquellos litigios estructurales en los que quien se resiste al cambio es la administración pública. Y donde se requieren remedios complejos, Néstor. Yo creo que excelentes comentarios para cerrar. Magistrada Wendy. Bueno, en primer lugar, creo que hay que sustituir la idea, no es exactamente una vía jurídica, sino que es el colchón, el comodín de la vía jurídica, es sustituir la idea o desistir de la idea de que el hombre renuncie a las comodidades que brinda la industria. Creo que lo ideal es que sigamos fomentando la idea y apoyando e incentivando desde el punto de vista de las políticas la idea del confort sostenible a partir del uso apropiado de los recursos y los bienes jurídicos ambientales. Me parece que una cuestión que es insoslayable su necesidad hoy en día es la cooperación jurídica internacional. Los estados necesitan por obligación prestarse asistencia técnica, asistencia institucional, asistencia en cuanto a la experticia jurídica. Me parece que deben también, como decía el maestro Lorenzetti en el Congreso del año pasado, de diciembre, debemos repensar el derecho ambiental en su conjunto. Quizás ese proceso de extensión deba sufrir ahora un proceso de elasticidad que permita recogerlo y hacerlo un poco más coherente para hacer más fácil su aplicación y hacer más unitaria o por lo menos más compatible las diferentes normas para que el diálogo entre los tribunales internacionales y los tribunales nacionales sea más fluido, pero también para que el diálogo entre naciones, entre los tribunales constitucionales de las diferentes naciones, sea también un diálogo más entendible, o sea, que hablemos un idioma más o menos parecido. Creo que con relación a la pregunta de la situación particular de cada uno de los pueblos, esto tiene que ser considerado de manera principal para poder dar soluciones eficaces a los problemas jurídicos ambientales. Y esto lo podemos hacer a través de la técnica del reconocimiento del pluralismo jurídico y del pluralismo jurisdiccional. Es decir, a cada cosa, como dice la Biblia, darle el tratamiento que merece, porque cada día tiene su propio afán y cada cosa tiene sus particularidades y sus generalidades. Me parece que es importantísimo que valoremos que cada una de nuestras naciones tiene problemas medioambientales especiales, riesgos medioambientales particulares, pero que son compartidos con otras naciones y con otras no. Entonces, las naciones que tenemos problemas comunes tenemos que sentarnos en la mesa del diálogo a buscar soluciones a esos problemas en común. Y me parece que es importante, no solamente para la creación de nuevas normativas y para ese diálogo de jurisprudencia y de leyes, sino que me parece también que esto es indispensable para que podamos comprender de mejor manera cómo va retroalimentándose de manera eficiente los países y que las jurisprudencias no estén colgadas solamente como piezas magistrales del trabajo de los jueces, sino para lograr la materialidad efectiva de los derechos medioambientales de que somos titulares todos y las futuras generaciones. De modo que a mí me parece que la formulación de política, la retroalimentación de jurisprudencia, la cooperación jurídica internacional en la solución de los casos medioambientales que se judicialicen y de los casos que se lleven a las instituciones públicas es importante. Además me parece, y es un tema que quería desarrollar de una manera un poquito más amplia, pero no se va a poder, es la responsabilidad del Estado de suplir determinados bienes ambientales que son cada día más escasos en determinadas regiones, pero que atentan contra la dignidad humana de los habitantes de esas regiones, como sería el tema del derecho al agua potable, donde hay lugares
en que no hay ni siquiera una cuota mínima per cápita para consumo humano. Entonces me parece que en un mundo donde estemos trabajando por disminuir las diferencias y los sesgos producidos por la pobreza, por los desastres naturales, por las contingencias que el medio ambiente está sufriendo día a día, es importante que los estados se sienten y piensen en la solidaridad y cómo llegar en auxilio de esos pueblos que tienen una situación mucho más precaria que otros, que tienen mayores posibilidades de abordar con un nivel de eficacia y de eficiencia los problemas que los afectan. Muchísimas gracias. Gracias a ti, magistrada Wendy. Otro principio que nos acaba de traer a la mesa, el de la responsabilidad común pero diferenciada. Magistrada Damaris, con usted 2 minutos, por favor, que estamos contra el tiempo para cerrar. Gracias, Claudia. Bueno, básicamente en esos escasos 2 minutos me parece que deberíamos enfocarnos en la visión de que somos jueces, necesitamos jueces globales con una visión planetaria, no jueces locales de nuestros propios países, aunque nuestra jurisdicción se limite a nuestros países, realmente tenemos que tener una visión integral porque estamos resolviendo sobre recursos que son de toda la humanidad, de todos los seres vivientes en el planeta, y así tenemos nosotros que enfocarnos. Creo indispensable dentro de esta visión global que consideremos también a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Ya la opinión consultiva 2317 nos lo viene a enfocar, se viene a enfocar en el sentido de que, por ejemplo, las poblaciones indígenas deben ser consideradas en los estudios de impacto ambiental que se les exija a las empresas desarrolladoras. Entonces esto es fundamental, no solamente las poblaciones indígenas que tienen un papel protagónico en la protección de los bosques a nivel mundial, sino el resto de estas poblaciones, por ejemplo, las migrantes o las que se encuentran en situaciones más difíciles. Nosotros somos los llamados a proteger y a garantizar sus derechos. Es indispensable también una judicatura independiente, es básico porque aquí hay muchos intereses económicos de por medio y somos los llamados nosotros a proteger esos derechos. Inclusive, relevante mencionar el principio progresivo del derecho ambiental y enfocarse en la no regresión de esa protección. En esto, por lo menos en la experiencia de mi país, ha servido de una manera de limitar a la Asamblea Legislativa con leyes que son restrictivas de los derechos ambientales, al mismo gobierno también en algunas oportunidades con decretos, y se han anulado si van contrarios a lo que es la protección de la naturaleza. Creo que como personas juzgadoras jugamos un rol muy, muy importante sin dejar de lado nuestra exclusiva función de la judicatura. Igualmente creo que es indispensable, y Chile es un ejemplo de la especialización que tiene que desarrollar quienes trabajamos en ese tema de ambiental, sentencias con visión de futuro, sentencias que tengan controles, que tengan seguimientos. A veces se emiten sentencias en materia ambiental extraordinarias, dignas de colgar en un cuadro, sin embargo no sirven para nada porque no se ejecutan. Tienen que tener controles y seguimientos que podamos verificarlo y darle seguimiento, no tener una visión de que emitimos la sentencia y nos desentendemos del tema, para nada. Tenemos que dejar todo planeado en la sentencia para que se pueda ejecutar y ejecutar correctamente. De igual forma, una visión sistémica de los recursos, no enfocarnos exclusivamente en el tema en concreto del recurso del caso que estamos analizando, sino las implicaciones que eso tiene a nivel global en el resto de los recursos. Fundamental también los foros internacionales que permiten compartir conocimientos, como ahora es indispensable, y también los foros de jurisprudencia, que ya lo tenemos, donde compartimos las sentencias más emblemáticas de cada uno de nuestros países. Entonces aprendemos de las lecciones aprendidas y buenas prácticas de otros países, y ellos a su vez de nosotros, enfocándonos en una misma línea que tiene que ir siendo evolutiva siempre, nunca puede pensar hacia atrás, y creo yo que con una mirada esperanzadora de que nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena desde nuestras funciones en avanzar. Y los últimos segundos, Claudia,
la exigencia constitucional de que la legislación respete los principios ambientales de progresividad y el resarcimiento integral de los recursos. Usualmente antes se pensaba en las indemnizaciones millonarias en los asuntos ambientales. Ahora ya no tenemos que enfocarnos en eso, sino en la reparación de los recursos que han sido dañados, la manera en que podemos lograr que vuelvan a su estado original, y solo en caso excepcional de que no sea así, y siempre basados en la técnica, que podamos pensar en otras posibles soluciones, pero nunca pensar en indemnizaciones y olvidarnos, como tradicionalmente se hacía o se hace en algunos casos, en eso. Igualmente, la mayor conciencia de la exigencia de resolver problemas ambientales con una visión de futuro enfocada en las nuevas generaciones. Esto nos genera una responsabilidad enorme a nosotros como personas juzgadoras, de que nuestras sentencias no tienen que basarse en quienes estamos en estos momentos en el planeta, sino en quienes vendrán más adelante, y que tenemos que preservar sus derechos. Tenemos la obligación de hacerlo como personas juzgadoras. Básicamente, Claudia, gracias. Muchísimas gracias, magistrada Damari. Yo creo que nos han dejado tanto en sus disertaciones esta tarde, que todavía seguimos teniendo preguntas y comentarios en el chat. Y yo sé que estamos contra el tiempo, pero quisiera cerrar con 2 mensajes muy cortitos. El primero, sobre la gran responsabilidad que tienen los poderes judiciales en la búsqueda de balance intergeneracional y intrageneracional, así como entre las asimetrías, como nos mencionaba la magistrada Damari. Yo creo que las presentaciones de esta tarde no pueden ser un mejor ejemplo de las grandes conquistas que hemos tenido en nuestra región, pero también nos dejan la tarea de que tenemos que ir más allá de la sentencia para seguir construyendo ese Estado de Derecho ambiental y avanzando hacia la aplicación efectiva de la legislación ambiental. En nuestra región, esta semana hemos perdido a 2 grandes, y yo no quisiera cerrar esta sesión sin hacer un reconocimiento a la labor en estos temas de la fiscal Karen Almendrares de Honduras y del juez Augusto Cansado Trindade. Yo creo que su lucha debe seguir siendo un ejemplo, su trabajo en la jurisprudencia, en el caso del juez Cansado Trindade, un ícono, un titán del humanismo interamericano, para poder seguir con ese mensaje de esperanza. Así que los dejo con eso, agradeciendo muchísimo a Andrea Brusco, a Michael Hanke y a todo el equipo por este maratón, y a nuestro gran amigo Marcelo Cusillas, que también nos acompaña para cerrar este gran evento. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Un placer, como siempre, compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Michael, y a todos los panelistas brillantes. Lo has resumido muy bien. Se ha retroalimentado el diálogo, volviendo sobre conceptos, pero agregándoles nuevas enfoques y nuevas capas de pensamiento. Así que agradezco muchísimo desde aquí por este interesante intercambio sobre este tema, como decíamos, tan importante, tan central para la evolución del derecho ambiental, este derecho constitucional ambiental latinoamericano, como decía Michael, irreverente, y estoy buscando acá mis notas para no ser más irreverente todavía yo en los términos que diga, pero el derecho ambiental atrevido e insolente que ha caracterizado a la región en esta búsqueda de lograr enfoques más efectivos para garantizar el derecho de todos a un ambiente sano, y también los derechos de la madre tierra, de la Pachamama. Claudia, un gusto tenerte moderando esta sesión. Te vamos a convocar de manera recurrente, porque has logrado mantener un panel muy exigente y con mucha autoridad, y lo has guiado muy bien, así que vamos a recurrir bien seguido a vos. Muchísimas gracias por estar conectados, luego también algunos de ustedes de participar de las jornadas que están teniendo lugar desde hace
bastantes horas, tanto de estas 24 horas de celebración del Estado de Derecho en materia ambiental, como del simposio de jueces que está teniendo lugar en Estocolmo en estos momentos. Esto no termina aquí, al contrario, vamos a tomar energías, vamos a descansar unos minutos porque queremos esperarlos a todos, por favor, a todas y a todos, para el cierre de las 24 horas de celebración del Estado de Derecho en materia ambiental. Ya se ha dicho por varios, ¿no? Ha sido un poco atrevido de nuestra parte también plantear que podíamos estar durante tanto tiempo conectando gente desde distintas regiones del mundo, en esta semana además en esta semana tan intensa de actividades en Estocolmo, en Senegal, en distintos lugares del mundo, pero lo hemos logrado sin duda porque el tema es muy convocante, porque hay mucha gente trabajando en estos temas en todas las regiones del mundo y además con vocación de seguir aportando y de seguir construyendo en este tema, en el contexto de una gran necesidad de atender de manera urgente y de manera enfática las crisis ambientales que estamos viviendo. Entonces, con esto quiero convocar a todos, a todas, a sumarse a la clausura, al cierre de las 24 horas del Estado de Derecho en materia ambiental, desde el lugar que ha sido cuna, que es la cuna y sigue siendo un centro de gravitancia para el programa de Derecho Ambiental en Montevideo. El programa de Montevideo se negoció en la ciudad de Montevideo y fue adoptado exactamente hace 40 años, el 31 de mayo de 1982, por el Consejo de Administración del PENUMA. Montevideo también fue sede de la revisión del último programa, del cuarto programa, y Uruguay está copresidiendo a través de Marcelo Cousillas el grupo de trabajo de los puntos focales nacionales del programa de Montevideo. Así que con esta introducción quiero convocarlos porque además se ha planteado aquí también la importancia creciente de las voces de los jóvenes, ¿no? Y de la necesidad de escucharnos, de escucharlos, y quisimos, como decíamos, terminar precisamente con un diálogo con jóvenes que nos pongan delante aquellos temas, aquellas preocupaciones, aquellas prioridades que ellos vislumbran para el futuro y cómo con las herramientas que hemos generado en esta trayectoria de 50 años podemos ayudar a vislumbrar soluciones para los problemas que nos están aquejando. Entonces, los esperamos en poco más de media hora justo, para poder hacer un cierre a la altura de las importantes discusiones que hemos tenido y sobre todo valorando y rescatando la importancia de la región y cómo la región ha contribuido de manera sustantiva al avance del derecho ambiental y del Estado de Derecho ambiental a nivel global. Así que los esperamos a todas y a todos desde Montevideo. Muchísimas gracias nuevamente a quienes han integrado este panel brillante y nos dejan pensando y elaborando más acerca de este apasionante tema que es el derecho ambiental y cómo podemos contribuir desde nuestros ámbitos de trabajo a una mejor implementación. Muchas gracias y hasta pronto todas y todos. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Andrea. Es un placer Gracias. saludarte. Gracias, Andrea. Gracias, Claudia. Mi amor. Gracias a Dios. Thank you so much, También. Andrea, and thank you so much to all of the speakers for the Muchísimas. last session. We have now finished session 12 of our marathon for 24-hour rule of environmental law, and I'm delighted to be back here for the closing. We are now going to play a short video in the intermission between the start of the closing session, which Andrea said begins in about half an hour. We reached out to a number of eminent figures in environmental rule of law, and we asked them, what is the biggest achievement over the last 40 to 50 years? And we also asked them, what is the remaining challenge for the next decade? And you will hear now some of their responses.
On behalf of the IUCN World Commission on Environmental Law, I would like to congratulate the United Nations Environmental Programme with the 40th anniversary of its Montevideo program. My name is Christina Voigt, and I'm the chair of the IUCN World Commission on Environmental Law. I'd like to briefly address a couple of successes that we've seen over the last 40 to 50 years before I say something about what we may want to wish for the next 10 years to happen. With regard to the development of the environmental rule of law, I think the last 40, 50 years have been absolutely crucial, because within those 40 years, we've seen the development from a concern by some scientists, by some concerned citizens about certain environmental challenges, the development from these singular concerns to a global movement, to the development of several multilateral legal instruments that have been adopted in the course of the last 40 years, in particular CITES, Ramsar Convention on Wetlands, Convention on Biological Diversity, Climate Change Convention, Desertification Convention. So we've seen that massive development and engagement on the international level. And multilateralism in this field is particularly important because we need a level global playing field in order to meaningfully address many of the environmental challenges that we see. We need collective action. We need the avoidance of free riders that could create pockets where environmental degradation would be legally possible. But most importantly, we need global cooperation and collaboration to move forward. And that's really, in many cases, the only way forward. And of course, in the wake of the adoption of these multilateral instruments, we've seen significant action domestically in many legal systems. These international instruments had to be implemented through national legislation, through acts and regulations in order to comply with the international obligations. We've seen significant changes in almost all countries in the world. And what do we expect from the next 10 years to come? Well, first of all, continuous effective implementation. We are not there yet. We are still seeing capacity constraints, resource constraints to really effectively implement on the grounds the decision taken in or reflected in multilateral agreements. But we also have to see more effective compliance and enforcement. It is not enough to have the right laws in place if they're not also complied with and effectively enforced. And here we see a role of the judiciary as well as enforcement officers. And finally, we still have some gaps to fill. We still have some white spaces where legal development will be necessary, for example, in recognizing a legally binding right to a free, clean, healthy, and sustainable environment, but also addressing illicit wildlife trade, addressing plastics pollution in the ocean, sustainable plastic consumption and production, but also protecting biodiversity in the ocean in general. In all these areas, we have initiatives underway where we will see hopefully legal developments happening in the near future, but that's not the end of the story. That then also has to be implemented and complied with and enforced in domestic legal systems. And in this context and many other contexts, the Montevideo program has been most successful and important in increasing environmental legal capacity in many, many countries worldwide. When we celebrate 50 years
of the Stockholm Conference and 40 years of the Montevideo Program, we have a lot to list as major achievements. First of all, the creation of UNEP and the whole system that we have nowadays of environmental international agreements, constitutional provisions, and thousands of national and subnational environmental laws. But it's also a good moment to pay tribute to the pioneers, the law professors, the experts, the staff of UNEP, for the excellent work that has been done. It doesn't mean that it is a work that is finished. It will never be finished. And there is a major gap in our work that we need to face in this decade and possibly in the following decades. The challenge of implementation. Environmental law is both theory but also practice, something that changes the way we deal with the environment, nature, natural resources. Therefore, in celebrating the achievements of 50 years, let's put implementation as the main priority for all of us. When I took my first steps in environmental law in the late 1970s, the environmental problems in my country and region, the result of the rapid economic growth of the previous decades, were very visible. You could see, smell, and sometimes taste the air pollution in the mouth. There were foam cups on the pitch black rivers and canals in the cities. The water stank. There was the urban flight. The waste mountain grew, and toxic and other waste was dumped here and there without too much worry. Pesticides that are very dangerous for health and the environment were used in large quantities. Asbestos was still seen as a miracle product. As a result of the development of international, European, and national environmental law, these visible environmental problems in our region were largely solved. However, the greatest crises of all have not yet been averted: the biodiversity and climate crises. Overcoming these requires a radical transition of our production and consumption systems. The question that now arises is how environmental law can help bring about the required transition. A huge challenge is ahead.值此联合国人类环境会议及斯德哥尔摩宣言50周年之际，我代表中国最高人民法院表示热烈祝贺，向为推进全球环境法治勇毅前行的各界人士致以敬意。构建人与自然和谐共生的地球美丽家园，需要世界各国和人民同心协力，抓紧行动。过去50年来，中国全面加强生态环境法治保障，生态文明建设取得历史性的成就。中国法院践行绿水青山就是金山银山，形成中国特色专门化环境资源审判体系和规则体系，协同推进人民富裕、国家强盛、中国美丽的现代化建设。去年5月，中国最高人民法院和联合国环境规划署共同举办的世界环境司法大会，通过了《昆明宣言》，宣告环境司法应秉持公平、共同但有区别的责任及各自能力原则，保护
和可持续利用自然资源原则、损害担责原则，积极适用预防性、恢复性司法措施、公益诉讼和多元化纠纷解决方式，持续推动环境司法专业化、信息化、国际化。未来，中国法院将按照世界环境司法大会昆明宣言共识，同世界各国、国际组织携手合作，为构建人类命运共同体贡献司法智慧和力量。预祝庆祝活动圆满成功。Greetings from the Environment Court of New Zealand. I'm delighted to record a short message about one of the triumphs, I think one would say, of environmental law in New Zealand in recent years, and that is the according of legal personhood to a major river in the North Island of New Zealand, the Whanganui River. This beautiful river flows from the heart of the North Island in the Central Plateau volcanoes and winds between green hills and mountains until it reaches the Tasman Sea on the west coast of the North Island. Revered for centuries in the Whanganui tribes who take their name, spirit and strength from the river they live near, it became the first river in the world, as I understand it, to be recognised as a legal person. That happened in 2017, bringing closure to many years of argument and legal claims by the tribes, or iwi, and resulting in a Treaty of Waitangi settlement enacted as an apology to Maori by our government, the Crown. In Maori culture, tupuna, or ancestors, live on in the natural world, and it is the community's duty to protect both the landscape they inherited and those that came before them. Humans and water are especially believed to be intertwined. Having the river recognised as a legal person means that harming the river is the same as harming the tribe. If there is any kind of abuse or threat to its waters, such as pollution or unauthorised activities, the river can sue. It also means that it can own property, enter contracts, and be sued itself. Quite a remarkable concept. The acknowledgement enables the iwi to exercise kaitiakitanga, or guardianship, which can greatly enhance the ability of the community at large to protect this important and beautiful natural feature. There have been some other instances around the world of the according of personhood to natural features. There were some in India, I believe, but apparently later revoked. This particular instance seems, in my thinking, to be a marvellous example of the taking of an important step to protect a natural resource. Greetings! I am happy to be part of the 24-hour Environmental Rule of Law Symposium marking the 40th anniversary of the Montevideo Program and 50 years of international environmental law. I believe that a great achievement in environmental law over the past 40 to 50 years has been the clear trend towards inclusive, multi-level multilateralism. That trend has been facilitated by tremendous progress in environmental education, including in environmental law. Indeed, the successful emergence of a trend towards the inclusion of society in all of its richness and diversity when it comes to the design, implementation, and evaluation of environmental law is a transformational emergence for effective and efficient environmental law. Inclusion matters. Expertise is multidimensional. I would like to give you two quick examples of that. First,
The United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development has an alliance consisting in diverse stakeholders. Her Royal Highness Princess Al Hasna, the chair of the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection, is a patron of this alliance. Second, the IUCN World Commission on Environmental Law is a volunteer network, several hundred members strong, that work to advance environmental law around the globe. Those members serve in their personal capacity, although they might come from governmental or non-governmental organizations. They might be active in private law practice, work at university, or within an international organization. When it comes to a key goal for the next 10 years, I believe it is the cementing and implementation of the recognition of the right to a clean, healthy, and sustainable environment. Human Rights Council 48-13 is an important achievement. I am very happy that Morocco, where I live, where I'm speaking you from, was one of the proponents of said resolution. There were strong conversations about this development as part of UNEP at 50 and UNEP 5.2. More remains to be done at all levels, today, tomorrow, over the next few weeks, over the next few months, over the next year, over the next decade, and in the years ahead. Thank you very much. It is exciting to celebrate the 40th anniversary of the Montevideo Program. I think the development of environmental rule of law in China in the past 40 years can illustrate the function of the Montevideo Program very well. China has established a perfect legal system for environmental protection and organized the Ministry of Ecology and Environment. In addition to that, China has more than 2,000 environmental courts and tribunals. The Montevideo Program has played a great role in the development and the achievements of environmental law in China. The most important is that the philosophy of the environmental law in China is to achieve the harmony between the man and the nature, to reach a win-win situation between environment and the economy. That is also very important for most developing countries who are facing with the challenges of environmental protection and economic development. It is important and wise for the Montevideo Program to take a bottom-up approach to collect and study the successful experience of China and other countries and share them globally for the purpose of our planet. Thank you. So those were just some of the eminent workers in environmental rule of law who have sent in their responses to the question of what are some of the greatest achievements over the last 40 to 50 years and what are some of the remaining challenges.